Bueno, Jorge Eduardo, vamos a conversar entonces, como siempre lo hacemos, sobre estos temas de la computación, pero yo quiero primero comentar algo que hemos visto que ha sido un factor común, y son los ingenieros civiles pioneros de la computación. Esa es una historia que muchos no conocen porque la gente se imagina que se creó la ingeniería de sistemas, y yo veo que el comienzo en los años 58 a 63 en la Universidad Nacional, el primer grado tuyo fue ingeniería civil. Ingeniería civil, sí. Correcto. ¿Y cómo en ese momento había computación en la universidad? No había computación en la universidad. Me acuerdo de que el último año hubo un profesor, Alfredo Prada, me acuerdo, que trabajaba en Ecopetrol, si no estoy mal, había estudiado programación de computadores en Estados Unidos y dictó un curso de Fortran. En esa época. En esa época, pero usted te puedes imaginar un curso de Fortran sin computador. Claro, puro tablero. Sí, yo no asistí al curso porque yo no entendí nada. Sí, me dieron un manual de Fortran y yo no sabía cuál era la idea de eso. Sí. Entonces, y no se podía practicar. No se podía practicar nada, entonces eso no tenía ningún sentido. O sea, fue muy buena la intención de la persona, pero sin herramientas. Una de las cosas indispensables para esto es tener la máquina al alcance. Sí. Es algo que es increíble. ¿Por qué los ingenieros civiles han sido pioneros en computación? Pues de hecho yo estoy en computación por un accidente. Yo hice una especialización en Estados Unidos y yo me fui a estudiar estructuras. Mi idea era irme a estudiar estructuras a Alemania o a Francia. Entonces me preparé estudiando francés y alemán. Pero cuando nos graduamos hicimos un viaje por España, por Europa, y encontramos buena cantidad de estudiantes colombianos que estudiaban en Europa. Y descubrimos que muchos de ellos no estaban en el sitio de sus universidades, simplemente estaban recorriendo Europa. Me di cuenta que había una falta de rigor en este momento, que dije, entonces me voy para Estados Unidos. Ese fue el cambio. Llegué a MIT a estudiar estructuras. Mi idea era calcular estructuras, edificios altos. Mi imagen eran las torres de televisión de Stuttgart, de Rotterdam, que me habían fascinado. Todo eso, pues había que hacer una torre de televisión en Bogotá o algo por el estilo. Ese era mi plan. Cuando llegué a MIT, el primer fin de semana, en un curso de estructuras, lógicamente, me dieron la estructura de un edificio en un esquema. Dijeron, el fin de semana calculen esto y traen el resultado el lunes. Para mí eso lo hacíamos nosotros a mano. A mano. En la escuela, sí, por métodos de aproximados, método de Cross, ¿de acuerdo? Y eso era un trabajo de calculadora de 8 o 10 días. Algo por el estilo del tamaño del edificio que nos habían puesto. Todavía no estaba la Texas Instruments ni nada de eso. Nosotros era de las de manivela. Había fácil eléctricas, pero esas no, para los profesores. Claro. Nosotros éramos con las de manivela. De multiplicar así, dividir correcto, al otro lado. Sí, y no de teclas, uno movía los números. Las conocí. Correcto. Yo quedé absolutamente impresionado, pasmado, y el profesor dijo, el manual de estrés lo consiguen en la librería de la universidad, ¿vale? $2, una cosa así. Estrés era el lenguaje de programación que permitía que un computador calculara estructuras. Entonces ya había computador, obviamente. MIT tenía... Ese lenguaje lo acababa de desarrollar MIT, el Departamento de Ingeniería Civil. Entonces, ¿qué era estrés? Estrés era una forma de contarle al computador cómo era la estructura. Lo más sencillo, uno ve una estructura, ve columnas, ve vigas. Lo único que tiene que hacer uno es coger el esquema que le dieron, ponerle números a todos los nodos, y con eso ya puede identificar la columna que va de 5 a 7, la viga que de tal lado, todo eso. Estrés era un lenguaje
en inglés, con palabras claves en inglés, donde simplemente uno le decía cómo era esa estructura al computador. Le decía, hay una viga que va de acá a acá. Y el punto acá, uno le decía la coordenada es tanto y la X es tanto y Y es tanto. A otro le decía todo eso. Uno simplemente con eso, Cálculo. el problema no era describir la estructura, el problema era después ir a perforar las tarjetas. Entonces uno perforaba todo eso en tarjetas y lo pasaba por el computador. ¿Y qué máquina tenía, perdona, MIT en ese momento? ¿Qué computador? Nosotros hicimos esto para una máquina que era era un 7094. Claro, era un computador de segunda generación, IBM, generación. que era una máquina que no tenía disco, por ejemplo. No tenía disco. Con cinta, trabajaba con cintas, pero era una máquina bastante poderosa. No era la más poderosa que había en ese momento en el instituto, que era el 7090. El 7094 era una versión más simplificada, digamos, del 7090. Y nosotros, entonces, corrimos los programas. Lógicamente, ¿el trabajo cuál fue? Corregir las tarjetas que estaban mal perforadas. Claro. O que uno se equivocó y había una inconsistencia. Sí. De aquí a aquí no puede ir una viga o una columna. Calculó mal él mismo le decía a uno la cuestión. Claro. Eso me pareció a mí revolucionario. Sí. Esto, después de todo lo que había hecho yo a mano, dije, esto es otra. Y se lograba hacer el trabajo mundo. Para el lunes, como decía. ¿Y eso era qué? Eso era el resultado de una política de la universidad. Estamos empezando, mis estudios empezaron en MIT en el año 64 y estamos en la época de que lo que está de moda es todo lo que tiene que ver con electrónica, todo lo que tiene que ver con astrofísica, estamos en la parte de los cohetes, toda esa cosa. Balística. Sí, o sea, la ingeniería civil tradicional, hacer carreteras, hacer puentes, todo eso está pasada de moda. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? MIT, que es una universidad de vanguardia, digamos, totalmente, siente que el departamento de ingeniería civil sobra, que ya el departamento de ingeniería civil no tiene demanda y por lo tanto hay una crisis en el departamento de ingeniería civil. Nadie se inscribe para estudiar ingeniería civil, sobre todo para estudiar ingeniería civil en pregrado. Gente que viene a hacer posgrado, como estaba yo estaba haciendo posgrado, porque yo vengo de la Universidad Nacional, había un poco más, pero había una crisis. Y el presidente de la universidad tomó una decisión, digamos, que es increíble para una universidad de este calibre. Conocía a un ingeniero civil, el profesor Charles Miller, que trabajaba en el Departamento de Obras Públicas de Puerto Rico. Y en el Departamento de Obras Públicas de Puerto Rico tenían un computador 650 de tubos, como el primero que tuvo Bavaria y luego los Andes. En el 58 llegó a Bavaria. Sí, y luego los Andes. Y ahí había desarrollado un lenguaje para los topógrafos, los que hacían los levantamientos de las carreteras y los que hacían los cálculos del movimiento de tierras, para que ellos cogieran sus carteras, que es donde tomaban los datos, perforaran eso en tarjetas y él hiciera todos los cálculos y los ajustes de los cierres, de las poligonales, todo lo que es un trabajo normal de topografía. Y eso había logrado acelerar el trabajo de cálculo de carreteras y de diseño de carreteras de forma impresionante. Pues la decisión del presidente de MIT, no me acuerdo del nombre en este momento, fue nombrar a este señor decano de ingeniería civil. Y este señor no tenía doctorado. Y en MIT nunca ha pasado esto. Para ser profesor hay que ser doctor. Para ser decano hay que ser doctor 2 veces, algo por el estilo. Pues este señor Charles Leslie Miller, que murió hace no mucho, 3 o 4 años, tuvo una carrera muy distinguida, fue con su Master of Science, fue durante mucho tiempo el decano y hizo una revolución. Una de las primeras cosas que hizo en la revolución fue traer lo que tenía en Puerto Rico, el lenguaje COGO que había hecho para la topografía, agregar algo que tenía que ver con el movimiento de tierra. Se generó una cosa que se llamó el DTM, que era el modelo digital del terreno, una forma de tomar los mapas topográficos y meter esa información al computador con las 3 dimensiones, no solo las 2 dimensiones de planas, sino también la parte de la altura. ¿Y esto para qué se usaba? Para estudiar alternativas en el trazado de las carreteras. La otra cosa fue
traer un profesor que era un ingeniero estructural de la Universidad de Illinois, que había hecho unos trabajos interesantísimos en el uso del computador en cálculo estructural. Cálculo estructural era una de las áreas de aplicación del computador donde era más efectivo el resultado que se obtenía y donde se requerían computadores más poderosos. Y este profesor vino como profesor visitante, creo que durante 2 años, a MIT, y desarrolló algo parecido a lo que yo había usado desarrolló lo que yo había usado para calcular la estructura, desarrolló el estrés. Desarrolló el estrés. El estrés, claro. El lenguaje estrés, entonces lo desarrollaron ahí. Estábamos estrenando, digamos, éramos de los primeros usuarios. Entonces, eso realmente me cambió completamente mi enfoque, porque entonces yo me dediqué más que todo a lo que tenía que ver con la aplicación del computador para el trabajo en ingeniería y luego me dediqué también a ver cosas que tenían que ver con investigación de operaciones, que también tenían que ver con computadores, etc. Entonces ese fue el accidente. ¿Y por qué MIT se convirtió entonces, Ingeniería Civil se convirtió en el líder en MIT en la enseñanza de los computadores? Sí. Porque estaba orientado a la aplicación. La forma como se enseñaba, sí, estaba orientado a el computador como herramienta para resolver los problemas en el lenguaje de su profesión. Claro, ¿Okay? Importantísimo. No que usted tenga que aprender los intríngulis del computador, sino que nosotros le ponemos el poder del computador al alcance de lo que usted sabe como profesional, que es distinto del enfoque de los que estudian computer science per se, que su interés es mucho más profundo en el sentido de la esencia de los lenguajes, los compiladores, el computador per se, no la aplicación del computador. Entonces, desde entonces, y uno de los profesores que hicieron esta revolución vino a Colombia, invitado un poco más tarde por mí a un congreso que hicimos en la Nacional. Organizamos el curso que se llamó el curso de aplicación de los computadores a la ingeniería, que es el curso que todos los departamentos toman, las personas que quieren estudiar los principios de computación, que no están estudiando computer science. Lo toman todavía en el instituto. Y es el curso que tiene el primer número de la numeración del instituto. Es 100. 1 porque Ingeniería Civil fue el primer departamento de MIT cuando se fundó. Por eso es. Ese es 1. Y el 00 porque por ahí entra todo el mundo. Por ahí entran todos. Yo vi en la experiencia en MIT, que pues es muy interesante lo que estás contando, la universidad más importante, diría yo, en cuestión de tecnología, pertenecías a una sociedad llamada Sigma Xi. ¿Sí? ¿Cómo se manejaba ese tema de las sociedades? Se sabe que... Era por rendimiento académico, digamos. Si uno tenía... ¿Era como grupos de investigación o de interés? No, más que todo era una cuestión de tipo para poner en el currículum vitae. Era como, digamos, el premio de honor. El premio de honor. Sí, algo así. Un buen promedio y listo. Entonces, profesores, lo proponían y entonces uno era aceptado a la asociación y tenía una publicación, me acuerdo, pero yo hace tiempos que no recibo la publicación. Sí, yo veo que eso fue en 64-66 y me encontré acá una nota en tu experiencia sobre ya el lenguaje Assembler, el 360, el System Programmer, para contemos un poquito qué es eso, un System Programmer en un mainframe como sucedía en esa época. Era sumamente duro, te cuento. Después del primer semestre, cuando ya había estudiado computadores y había empezado a programar y todo esto, entonces el instituto organizó, este profesor Miller, el decano, organizó algo más ambicioso, que fue algo que incluyera lo que ya se había desarrollado como el estrés en una cuestión integrada que viera todo lo que tiene que ver con ingeniería civil, la parte de hidráulica, la parte de carreteras más sofisticada, la parte estructural, pero no solo el análisis estructural, sino el diseño ya, es decir, que la cuestión nos va a decir no cuál es el esfuerzo acá, sino además de eso nos va a decir
póngale tantas varillas y use concreto de tantas libras y las dimensiones de la viga son tanto por tanto y cosas por el estilo. Sí. Entonces se hizo un proyecto que fue muy exitoso, que es el proyecto ISIS, que era, digamos, una cuestión todavía más integrada y cubriendo toda la gama de los aspectos fundamentales de la ingeniería civil. Sí. Entonces me contrataron en el proyecto ISIS. Sí. Pero para el proyecto ISIS, entonces yo trabajaba a tiempo parcial. Trabajaba medio tiempo y estudiaba medio tiempo. Medio tiempo. Y el trabajo que me tocó fue en Assembler 360. Claro. Ya estaba perdóname, 360. pero es que el profesor Mille fue un profesor muy hábil, claro, en el sentido de que la contraprestación es, yo hago esto, pero lo hago para la máquina que IBM acaba de anunciar. Sí. Creo que en abril de ese año, del año 64 que yo fui, fue cuando IBM anunció el sistema 360, ya, que era tercera generación, una nueva versión, circuitos integrados, no transistores individuales, aunque al principio no eran tan integrados, pero bueno, la propaganda funciona. Era la propaganda, ya no eran los tubos, por lo menos. Uno veía 3 microtransistores para allá pegados en el chip. Allá escondidos. Hoy en día son millones en menos del espacio de eso. Y entonces el profesor le dijo, yo quiero una máquina de eso tan pronto esté disponible aquí, por cuenta de ustedes. Sí. Entonces, el primer 360-40 que se instaló fuera de IBM, se instaló ahí para desarrollar el proyecto ISIS. Claro. Me tocó estudiar el assembler de esa máquina y había un problema gravísimo. Esa vaina no trabajaba en octal. Nosotros habíamos estudiado para las máquinas tradicionales IBM que habíamos estudiado en el curso de introducción a los computadores, habíamos trabajado assembler en hexadecimal. En octal. En octal. Esa trabajaba en hexadecimal. Claro, sí, ya. Entonces teníamos que aprender a sumar y restar en hexadecimal para poder seguir los vaciados de memoria. Claro, sí. Ese era el esfuerzo más grande. Sí. Ahora, el soporte del software básico de la máquina del sistema operacional era mínimo. Entonces a mí me tocó desarrollar específicamente un sistema de memoria virtual. Este computador no tenía memoria virtual. La memoria virtual la produjo IBM después en el 370. Sí. ¿Correcto? No tenía memoria virtual y la memoria virtual en ese momento era algo que estaba de moda porque había un computador inglés, que era el Atlas, que tenía memoria virtual y era el modelo. Claro. Sí, y en la Universidad de California había instalado unos computadores Burroughs que también tenían memoria virtual. Yo tenía entendido que Burroughs había sido el creador de la memoria virtual. En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿No? Correcto. Sí. La memoria virtual, pues hoy en día la tenemos en todos los computadores, simplemente hace que uno sienta que el computador tiene más memoria de la que realmente tiene. Él automáticamente maneja el movimiento de información a los medios de almacenamiento, trae y lleva. Eso es lo que me tocaba a mí hacer, llevar y traer información al disco. Sí. Pero trabajando a un nivel en el cual a mí me tocaba decir, con la cabeza tal, en el sector tal, ponga tal vaina. Claro. Sí, todo. Me tocaba llevar la cuenta, no había ningún movimiento soporte físico en el disco de la cabeza que lee y que graba. Correcto. Había que seguirle la pista en el cilindro. Decirle, póngalo en el cilindro, tal. Sí. Eso era casi lea tantos sectores, pásenlos a tal parte de la memoria y los soltábamos. Claro. Sí. Bueno, ese proyecto fue exitoso y después me contrataron cuando me gradué. Claro. Yo era Research Assistant y luego fui Research Engineer. Pero no duré sino 3 meses. Bueno, pero ya trabajaste. ¿Sabes por qué no duré sino 3 meses? ¿Por qué? Porque me llamaron a la junta de reclutamiento, porque ya estaba graduado. Era la guerra de Vietnam. Claro. Yo tuve 2 advisors en mi tesis y a uno lo reclutaron, que era joven. No había cumplido los 26 años. ¿Tú preferiste no pasar por eso? 4 días estaba en Colombia. Estaba en Colombia. bueno, estuvo muy bien. Ya en el 68 o 69 había 360-44, me acuerdo, en la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes, que era una versión especial para cálculo, estaba especializado a Fortran, cosas de assembler. Ya si se corrían cosas en COBOL, ahí había una serie de cosas que lo hacían más lento, pero se podía. Claro, y ya estaba el SPSS para cálculos científicos, sí era la máquina. Sí. Ya era más, y realmente fue histórica. Yo creo que el 360 y lo que sigue fue histórico. Bueno, esa experiencia de MIT, qué bueno que nos la has contado, porque no todo el mundo ha pasado por MIT y uno realmente envidia un poco esa experiencia. Bueno, luego vienes
a Colombia, te vuelves a la Universidad Nacional Sí. y veo yo el Centro de Cálculo Electrónico como director del Centro de Cálculo Electrónico, que fue lo que llegaste a hacer, y a un desarrollo de un sistema de registro académico. ¿Fue en esa época Sí, sí. que lo desarrollaron? Sí, Que es lo que hoy en había día un todo- registro académico incipiente en la Universidad Nacional que empezó en la Facultad de Sociología. de sociología. Sociología, ¿por qué? Porque Orlando Falsborda, que fue el fundador y decano primero durante mucho tiempo de Sociología en la Nacional, tenía grandes influencias con estos organismos americanos de ayuda y se consiguió la donación de un equipo de lo que llamábamos UR, o sea, un equipo Sí, de tabulación. sí, Entonces, registro había unitario es el el UR. registro unitario, Unit Record, sí. Sí. Y entonces ahí se empezaron a hacer, digamos, listas de clase y cosas por el estilo. Cuando llegó el computador, todo eso se centralizó, se trajo el equipo que estaba en sociología y se agregaron unas tabuladoras más modernas que las que tenía sociología, pero al principio empezamos con una continuación de lo que se había hecho originalmente con solo tarjetas. La Universidad Nacional en esa época, me acuerdo, tenía 10.000 estudiantes en Bogotá. 2000. 10.000 y eso lo manejábamos con tarjetas perforadas. El solo organizar las tarjetas tomaba una semana de clasificación a mano en las máquinas Claro. clasificadoras. Eso no se lo Era un imaginan. trabajo terrible. Tremendo. Se caía una caja de tarjetas y había que volver a empezar, Sí. cosas por el estilo. Sí. Entonces, cuando llegó el computador, que fue un 1620, modelo 1, me acuerdo, ese computador llegó con algo que era nuevo en Colombia y eran discos, no cintas magnéticas. Ya discos, claro. Y los discos permitían el acceso al azar. Claro. Que lo que yo había hecho en MIT precisamente era trabajar con los discos del 360, Claro. que no tenía el computador anterior que tenía MIT. Sí, para los jóvenes que seguramente nos escuchen, en las cintas todo era secuencial. Todo es Como una secuencial. cinta. En el disco el acceso era Sí, directo y en la al- cinta, a si los yo quiero datos. leer algo que quedó por allá lejos en la Toca punta de la cinta, hay desenvolver que toda rebobinarla la hasta que cinta, llega. Hasta que llega el dato. Sí, Exacto. hasta que llega el dato. Entonces es mucho más lento el trabajo cuando está uno trabajando con cintas que cuando está trabajando con el disco. Entonces convertimos ese registro a un registro en discos. Pero fue un trabajo pues sumamente complejo que tomó tiempo y que lógicamente lo siguieron desarrollando después de que nosotros, Claro. yo salí de la dirección del centro de cálculo. Claro. Sí. Pero Entonces, empezamos a comienza. usar, digamos, un disco. Me acuerdo la primera vez que hice un sort en esos discos. Los ingenieros de IBM no creían que hubiéramos clasificado eso en el tiempo que se clasificó. Claro. Estaban acostumbrados a, ellos nos Ahora. ponían de comparación el 14 días de Bavaria. En Sí. 14 días de Bavaria con cintas clasificamos tal cosa en tanto tiempo. Sí. Y aquí esto había sido una cosa absolutamente espectacular. Usando algoritmos especiales. Sí, de no, y además el clasificación. disco, ¿no? El algoritmo de SOR que venía Sí. para el disco. Claro, ya, el mismo algoritmo. Sí, el algoritmo de SOR que venía para el disco. En esa época alcanzaste a estudiar a NUT y el de Sorting and Searching y todas estas. Ahí tengo los 3 primeros volúmenes. Sí, yo también los guardo Tengo como los una 3 colección primeros- especial. Sí, sí, tengo Sí. los 3 primeros volúmenes, estudié. De eso saqué parte de NUT, lo saqué para un trabajo muy posterior que hice, Sí. que tuvo que ver con el manejo de archivos, el sistema de manejo de archivos que desarrollamos que finalmente se usó para los bonos pensionales. Sí, Sí. de eso vamos a hablar ahora Ahí más tenemos algo de NUT metido. tarde porque me interesa mucho cómo tú manejas archivos planos y no SQL. Esa es una historia interesante para hablarla ahora sobre el manejo de archivos, de los sistemas pensionales. Sí. Porque eran técnicas propias. digamos. Propias, sí, porque vienen de la época en que no había todavía SQL. Bueno, siguiendo un poco No adelante. había bases de datos relacionales. No, no había datos relacionales, Sí, sí. exactamente. Se manejaban archivos con diseños Sí. propios de algoritmos, eso no se lo pueden imaginar hoy en día. Vi también cómo los primeros trabajos en teleprocesos se hicieron como en el 67, en un congreso de cálculo electrónico, que seguramente fue el inicio de la Axio y esas cosas. Ahí se creó la Axio, correcto. ¿Cómo fue esa época y el teleproceso, cuando eran las primeras CRTs, se llamaban, Sí, las sí, sí. primeras terminales? Bueno, el Congreso se organizó para noviembre de 1967 para celebrar los 100 años de la Universidad Nacional. ¿Ok? Entonces se pensó que era una oportunidad, se estaba, digamos, recién organizado el centro de cálculo, estaba la universidad empezando a entrar por este mundo, entonces
tuvo mucho éxito este congreso. Y yo invité a 2 de mis profesores de MIT y ellos vinieron. Vino el que manejaba toda la cuestión del curso de computadores, aplicaciones de computadores a la ingeniería, el doctor Rus, el profesor Rus, no, el profesor Perkins, Frank Perkins, que fue elegido posteriormente el mejor profesor de MIT, ¿de acuerdo? Ganó esa distinción varias veces. Sí. Y Daniel Rus, que era el que dirigía este proyecto de ISIS, el proyecto de meter todas las disciplinas de la ingeniería en un sistema que manejara el uso del computador para los problemas de esas disciplinas. Ajá. ¿Okay? Y entonces ellos dictaron conferencias sobre ese tema. Y la otra cosa que hicieron fue, Telecom estaba haciendo los primeros ensayos de comunicación satelital, entonces por medio de satélite se hizo un acceso desde Colombia a el computador de tiempo compartido de MIT. Claro. Entonces se corrieron unos programas aquí que corrían allá y los resultados llegaban acá. Sí. Eso, no sé si los programas sumaban o restaban, sí, era lo de menos. Era lo de menos. El hecho era que iba y volvía y eso era vía satélite. Entonces, cosa que hoy en día todo el mundo desde su celular... El Ministerio de Comunicaciones lo consideró tan importante que se sacó una estampilla. Hay una estampilla colombiana que conmemora esa comunicación satelital. Ah, no sabía eso. Es que eso no se lo imaginan hoy que estamos comunicados con el mundo. Todo el mundo, todo el día. Poder recibir el mensaje de Hoy en día un teléfono celular tiene más capacidad de la que había instalada en el mundo en esa época. Y entre otras cosas, en los 70, en esos añitos, un poquito más, estaba Vinton Cerf diseñando el TCP/IP en ARPANET, que es el origen de Internet. Sí. O sea que apenas... Que era un proyecto del Departamento de Defensa. De defensa en Stanford. Sí. Pero era entonces los primeros intentos de que un computador le hablara al otro. Claro. O sea que hoy en día es, es lo más normal. Sí. Eso es lo que dio origen al Internet. Habían unos protocolos, SNA y BISYNC y todo eso, ¿eran esas épocas? Sí. Los primeros protocolos. Sí. Que ya después el TCP/IP... Pero cuando yo estaba en MIT todavía no había esa intercomunicación. No entiendo. O sea, esto con MIT fue algo muy especial para demostrarlo. Claro. Pero la comunicación entre, digamos, distintas universidades, las 4 o 5 más importantes, especialmente de la costa este, digamos, de MIT con la Universidad de California y con Stanford, eso vino como 1 o 2 años después. Sí, eso vino en el 70, aquí estábamos por ahí en el 60. Estamos allá en el 64, llegamos hasta el 66, sí. Bien, y el cálculo, entonces aparece que AXIO, Asociación Colombiana de Cálculo Electrónico e Investigación Operacional. La investigación operacional tenía más estatus, se diría, o está más oculta hoy en día, porque en esa época era fundamental la investigación operacional, ahora sigue siéndolo. Yo me imagino que sigue siéndolo, pero está incluida ya en muchísimas otras disciplinas. Ya ya en el clic que hace uno ya está incluida esas muchas disciplinas. Sí, ya además mucha gente no se da cuenta de que está usando algo que tiene que ver con investigación operacional porque ya está incluido en la herramienta que está utilizando. En esa época había que hacerlo, el método simple. No, pues claro, yo me imagino, mi tesis de grado fue esa. Mi tesis de grado fue calcular estructuras, optimizándolas usando programación lineal. Entre otras cosas, yo me encontré el nombre de tu tesis, Optimum Design of Planar Truces Using Linear Programming. Sí. ¿Qué son truces? Truces. ¿Qué significan? Truces, cerchas. Son las cerchas. Las cerchas, las estructuras. Las de los puentes, las cerchas. Claro, las cerchas de los puentes. Hay una diferencia entre los pórticos, digamos las estructuras típicas de un edificio, eso se llama un pórtico, y las cerchas, que son estructuras en general con elementos triangulares, en las cuales la diferencia es simplemente que en los unos hay momentos y en los otros no hay sino fuerzas axiales. Claro, distribuye las fuerzas a través de la parte lineal de las cerchas, que era algo que se acostumbraba a programar en esas épocas, estrés y seguramente otras cosas. Bueno, viene un paso importante a la Coseguros, que fue pionera en estos temas, y vi que tú llegaste con el tema de los archivos al azar. Sí. O sea, los archivos al azar, supongo, en el disco. Pues claro, porque era mi experiencia de lo que había hecho a nivel de assembler. Exacto.
Colseguros ya tenía un computador cuando nosotros llegamos, Que eran que era para cambiar, 60, que era ya me imagino, el ¿no? computador que ellos tenían era un 315. Apenas antes Sí, de la nueva sí, época. pero era un computador que no tenía ni cintas ni discos, Sí. sino que tenía unas cuestiones que se Tambores. llamaban los CRAMs. Ajá. Los CRAMs eran unas unidades de memoria bastante complicadas mecánicamente, en el sentido que era como una cinta dividida en pedacitos, y entonces, de acuerdo con lo que uno quisiera leer del archivo, caía una tarjeta plástica sobre un tambor, el tambor la envolvía Sí, y la leía y luego la volvía a guardar. Eso Impresionante. fallaba muchísimo. claro. Mucha Mecánicamente. mecánica. Había veces para que llegar uno al veía al dato. operador con un lápiz con borrador dándole golpecitos a la tarjeta porque estaba trancada y no Estaba caía y el trancada, computador ¿no? estaba parado. No, Sí, impresionante. todo eso. claro. Entonces se vio la necesidad de cambiar esa tecnología que IBM la tuvo después, pero no fue muy utilizada. Se llamaba el Datacell de IBM, era algo parecido. Parecido. Tenía la ventaja de que permitía un volumen gigantesco de almacenamiento, pero mecánicamente era un problema sumamente grave. Claro, Entonces el claro. computador que se seleccionó para reemplazarlo fue un 360-40, que era el primero que llegaba de ese Primero, tamaño. Que fue el de Colsistemas después. Sí, de ese la tamaño. empresa que Primero crearon. que llegaba con OS. Con Aquí Operating había System. con el sistema operacional de DOS, y OS. que no es Sí. el DOS de los PCs. No, es no, otra no, cosa. Es el origen de los sistemas operacionales. ¿Tú sabes de dónde salió el nombre del DOS de los No. PCs? No. Bill Gates le compró el sistema DOS a una persona A un en amigo. Seattle, creo, Sí. que lo había desarrollado y se llamaba Quick and Dirty Operating System. Se llamaba QDOS. Él quitó el Quick y dejó Y DOS. dejó el DOS, Disk claro. Operating System. Claro, Era que eso Quick and venía- Dirty Operating System. Que se venía ¿No? de antes, sí, Fue claro. un sistema que hizo a la carrera para probar el nuevo procesador de Intel. Ya, sí. Y sí, entonces esa de ahí historia- se basó Bill Gates para hacer el sí, DOS. Esa historia Sí. es de ese estilo. Sí. Hagámosle un honor a Colosal, porque Colosal fue el primer sistema de manejo de archivos al azar que desarrollaste o desarrollaron. en Coloso. Seguros. Coloso era el nombre. Coloso. sí. No era Colosal, era Coloso. Era Coloso. Sí. Bueno. Colosal era haberlo hecho, pero Colosal Coloso era era el haberlo nombre. hecho. El computador entonces traía una unidad de discos gigantesca. Sí. Tenía 4 discos de 30 megas cada uno. Sí, Eso 30 era no, eso toda la era- información que uno se le Sí, pudiera sí, sí, ocurrir. todo lo Imagínate, imaginable. 4 discos de 30 megas. Claro. Yo tengo aquí un aparatico que tiene 64 gigas Siga, de memoria. En el esfero. Eso es miles de veces más, Sí, imagínate. sí, sí. Bueno, pero entonces la idea era aprovechar esos discos porque además ese computador tenía terminales de pantalla, CRTs. Entonces, para poder consultar archivos en forma interactiva y para poder meter datos en forma interactiva, había necesidad de usar algo que no estaba soportado. No existían las bases de datos. No existía. No podíamos claro. poner a los programadores a que cada uno programara a su manera el acceso al disco, porque esos archivos tenían que ser compartidos por todas las demás aplicaciones. Entonces se desarrolló un sistema integrado para que todas las aplicaciones de seguros utilizaran el mismo mecanismo de acceso a los archivos, basado con la experiencia que había tenido con la memoria virtual que hice en MIT, para el sistema ISIS. Y fue, pues, se implantaron todas las aplicaciones en este computador basadas en ese sistema de manejo de archivos al azar. Claro. Sí. Me parece que eso No había bases de datos, no pero había. esa era la primera Pero base eso de dio datos. origen a un desarrollo enorme en ese sentido que tú hiciste después en tu empresa y todo, que ahora Sí, seguramente correcto. hablamos. Yo realmente, nunca si tú usaste- miras, no ha usaste- habido una continuidad muy grande. Claro, Ha habido una continuidad muy grande. Yo empecé a trabajar en MIT haciendo manejo de archivos. claro. Después, como ingeniero civil, y al volver a Colombia, también estuve activo en ingeniería civil, fuera de estar en Colseguros. Claro, Hacía trabajos de cálculo estructural sí. y para eso usaba el computador. Y ahí tenía problemas gigantescos porque los cálculos estructurales generan unas matrices muy grandes que no caben en la memoria del computador y que uno tiene que estar jugando como con una memoria virtual. Correcto. Entonces toda esa Ese experiencia desarrollo me fue fue dando fue- capacidades cada vez de hacer algo más ambicioso a medida que la tecnología lo permitía. Que vi que en el Banco Central Hipotecario Se lo hizo también aplicaste un que se sistema llama para ellos, CIMAS. sí, más. CIMAS, Sí, exacto. que era un sistema de manejo de archivos escrito en COBOL.
En COBOL. En COBOL. En COBOL, Sí, sí, porque no había assembler, era Claro. un sistema borros, no había assembler. Me parece acordarme haber oído por allá en el Banco Central y Portugal en esas épocas alguna historia, un desarrollo que decías, el mejor lenguaje para hacerlo es, no me acuerdo si era Fortran, pero terminé haciéndolo en COBOL. ¿Sí? Que como una cosa contradictoria. contradictoria, Ese sí. fue sin más, Sí, claro. sí. Bueno, o sea que eso marcó un camino hacia, después aquí hablando el tema del hipódromo de los Andes, a través de Aicardi Estrada y Obregón, que fue la empresa Aicardi de Estrada, tantos- Obregón, sí. de esa época. De esa época, esa empresa se dedicó al cálculo estructural. Cálculo. Y yo era responsable de la parte de computación. Sí, Sí. Y se calcularon, se hizo un sistema, porque no podíamos usar Stress. Stress requería un sistema, un computador que no existía en Colombia. Claro. Probablemente los Andes tuvo Stress en el sistema 44, No recuerdo. pero para los ejercicios de los estudiantes, sí, no para la Torre diseñar Colpatria. La Torre Colpatria, Creo que exactamente. lo más grande que hicimos Sí. nosotros fue la Torre Colpatria, pero el edificio del Banco Cafetero también lo calculamos. Sí. Calculamos hasta el edificio Avianca. ¿Sabes cómo? El edificio Avianca es anterior a la época de los computadores en Colombia. Ajá. Pero como se quemó, Ah, cuando se reconstruyó, se hubo que reconstruyó. calcular a ver cómo se reforzaba Claro. y cómo. Eso fue por La allá, segunda, años la 70. segunda versión del edificio Avianca lo calculamos con esta Eso debió ser el año herramientas. 74, por Sí, allá, sí. que sucedió ese incendio del Sí, sí. edificio Avianca. No, Bueno, eso fue después de que yo había regresado, fue como 60. 74. No, No, fue... fue antes de los yo 70 tal vez, recuerdo pero que- fue a Yo finales de recuerdo los que yo 60. ya había salido de la universidad, Sí. yo salí en el 73 y por esos años fue lo bueno, no importa, Sí. alrededor de esa época, pero lo Ya importante en este es- momento 10 años de descache no es tan grave. Claro, claro, sí, ya no es tan grave como antes cuando estaba uno joven, ¿no? Bueno, ahí obviamente ya comienza ese desarrollo empresarial. Sí. Cuando crean a Aicardi Estrada Obregón, con sí. el Ernesto Obregón, Ernesto el Obregón, profesor Luis Guillermo Aicardi, Aicardi, que es exacto, un ingeniero espectacular, Sí. todavía es un líder en el cálculo Sí. estructural en Colombia. y Guillermo Caro entra después. Guillermo Caro entra después. Ya, Sí, porque sí, con él vamos, sí, vamos sí, a sí. estar acá, exacto. Y obviamente al manejar este tema allí de los seguros, eso creo que era el tema actuarial de seguros de invalidez, vejez y muerte, que tal vez podemos decir eran los archivos más grandes que se han manejado en el país, o es muy lejos de Era serlo? algo gigantesco, sí, era todos los archivos del Seguro Social, pero ese vino después. Al principio era el modelo de simulación de invalidez, vejez y muerte, tenía unos datos, digamos, el número de personas afiliadas era muy grande, pero la cantidad de datos era relativamente pequeña, porque lo que nos importaban eran cosas como las edades, cosas por el estilo, cuándo murió, todo ese tipo Toda de la cosas, parte segura. para hacer proyecciones. Era un Sí. modelo, digamos, para hacer trabajo Actuarial. estadístico, actuarial. Actuarial, sí. Trabajo de actuaría precisamente con Iván Obregón. Sí, Iván con Obregón Iván fue Obregón. el que Claro. ordenó eso cuando era Claro. director financiero del Seguro Social. Claro. Pero después sí hice el sistema de manejo de toda la información del Seguro Social. Empecé primero con la seccional Cundinamarca, ya usando archivos, porque ellos lo tenían todo en cintas. Y los procesos de ellos eran mensuales y el proceso de pasar las cintas duraba el mes. Claro. Y cuando se descuadraban, No, pues se bravísimo. corría una semana la entrega de las tarjetas No, y cosas por el bravísimo, estilo. claro. Entonces, el primer sistema que tuvieron ellos al azar, lo hice prácticamente como un experimento patrocinado por el PNUD de las Naciones Unidas, Sí, bien, claro. por el PNUD de las Naciones Unidas, y era Cecilia López Boctaño, era la directora del seguro. Sí. Cuando ella salió, ese proyecto murió. Sí, bajo la... Pero posteriormente, cuando vino la parte de los bonos pensionales, esa experiencia del seguro Sí. nos dio a nosotros entrada con IBM para poder que nos consideraran para hacer Para lo que poder- pedía para los bonos pensionales IBM, Claro, el Seguro Social. Ustedes manejaban esa información. Porque ya habíamos manejado la información del seguro Claro, y habíamos demostrado la viabilidad. Claro, no se Y podía... habíamos desarrollado las herramientas en la improvisar. compañía y ya se veía cómo funcionaban. Claro, Sí. Esa fue una Ese historia fue el importante. demo también. La suerte es increíble, ¿no? La suerte de llegar a MIT en el momento preciso. Preciso, sí, sí, Y sí. la suerte de que cuando IBM necesita a alguien para poderle proponer al Ministerio de Hacienda algo que tiene que ver con Sí. los archivos del Seguro Social, Sí. porque aunque los archivos eran del Seguro Social, el responsable del proyecto era el Ministerio de Hacienda. Sí. Ya había algo Álvaro. que se había hecho y se había demostrado que era factible y Nuestro servía amigo para... Álvaro Torres habla del azar.
en la vida. El azar en la Y vida es cuando- simplemente aprovechar las oportunidades. Y como él es compositor también, compuso Ajá. un vallenato que se llama El Azar. El azar. Sí, o sea que eso va apuntando obviamente hacia ese proyecto de vida que a veces no se cumple Sí. y a veces tiene una ruta que sí da el camino. Sí. Veo también que estuviste con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Sistemas de Información Geográfica, eso fue Sí. año 91. Sí, Hoy en sí. día que es tan importante el tema de la No, pues, cuestión claro. geográfica, es vital. Claro. ¿Cómo estaba en esa época? Ya los cafeteros me imagino que tenían adelantadas cosas No te del sé tema decir los geográfico. cafeteros. En el geográfico no había nada realmente por computador. Ellos tenían los aparatos de cartografía, digamos, normales, todo ese tipo de cosas. Y en ese momento entonces se vio la necesidad de traer herramientas que permitieran hacer la digitalización de los mapas y todo ese tipo de cartografía digital, ¿no? Y fue cuando empezaron a estudiar, ellos creo que terminaron, deben haber terminado en ArcInfo y cosas por el Tal estilo. vez sí, que eso fue posterior. Hoy en día esa herramienta es muy poderosa. Claro, claro. Y entonces ahí fue donde se recomendó qué tipo de pasos se debían dar para entrar por ese campo, que era una Claro. revolución completa, No, ¿no? completa. Completa, pues, Yo sí. mencioné los cafeteros porque han sido pioneros Y probablemente de ellos manejar y lo hicieron manejan algo. hoy sí, en sí, día, sí, están sí, súper sí, adelantados no de los conocía lo inventarios de sí, sí. cafetales y Sí. relación con los caficultores, Sí. todo a través de estos temas geográficos. Yo este tipo de cosas las vi, para eso viajé a Holanda y allá estuve viendo los experimentos que se había hecho y todo, también para el catastro. Para el Porque catastro, también para el ¿no? catastro, eso le hicimos trabajos Sí. al Instituto Geográfico para catastro también. Sí. Y en Holanda tenían inventariados hasta los árboles y lo tomaban de las fotos Sí. aéreas y sacaban los Eso mapas. es lo que ha Uno hecho no podía Café. tomar un árbol porque después aparecía el árbol que estaba aquí, ¿dónde está? Claro, ¿dónde está? Se perdió el árbol. Claro, y a través del color Sí. determinan también situaciones de enfermedades. Sí, todo y esto eso, lo hacen sí. los cafeteros. Pero claro, ese era un también. país de juguete en tamaño comparado con lo que es el nuestro. Claro, no, es Sí, sí, sí. mucho más, Sí. mucho más complicado. Sí. Ahora, en todo este trajín que ya vamos entrando, en el 80 vienen los microcomputadores, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese cambio? Que nosotros veníamos del mainframe, y de los tubos, de la tarjeta, todo esto que hemos hablado, y de pronto Sí. un computador que lo pone uno en el escritorio, eso era como un sueño. ¿Cómo Era viviste como y un cómo te sueño. involucraste en ese tema del PC? Nos involucramos por un método muy complicado porque antes del PC, Antes los, o sea, primero llegaron los los, minis. Apples, primero llegaron los Apples y tú tuviste que ver también con sí, esto. yo traje los Tandy, la Radio Shack en el 80. Sí, Y también llegó Apple Radio Shack. con Macintosh, ¿sí? Sí. Germán Arciniegas con Apple, yo llegué con Radio Shack, Radio se Shack, llamaba claro. así, luego llegó el IBM PC, esos son los sí, años sí. 80, digamos. Nosotros antes del IBM PC importamos unos computadores del Japón, Fujitsu. Fujitsu. Sí. ¿Pero eran mini computadores o eran, Eran microcomputadores, Microcomputadores. valían como microcomputadores, pero el sistema operacional Sí, y las capacidades eran de mini computadores. de mini computadores. De mini computadores. Eran unos microcomputadores Sí. Fujitsu muy poderosos, pero la introducción del PC hizo que Fujitsu nos dijera, no cuenten más con esto porque Claro, ya ya el eso se PC creó un estándar. Un estándar. En estos computadores hicimos muchísimas cosas muy interesantes, pero pues lógicamente no tuvieron mayor ¿Y en trascendencia. qué lenguajes En- trabajaban? ¿En Basic o qué? trabajábamos en Assembler y en Basic. Y en Basic, Y el Assembler lo aprendió a manejar Guillermo Caro, sí, que ya trabajábamos con Guillermo Caro, claro. ya era mi socio, porque Aicardi se quedó con la parte de ingeniería. Ya después nosotros le hicimos, el hipódromo, digamos, fue la separación. Sí, ¿Ves? El hipódromo de los Andes. El hipódromo de los Andes, ya Aicardi dijo, a mí las carreras de caballos no es lo que me me interesa, me interesa, interesan sí. las estructuras, y nosotros dijimos, bueno, nos dedicamos, porque es que el hipódromo, Claro. nosotros éramos un outsourcing. Nosotros teníamos nuestro computador dentro del hipódromo, pero nosotros Claro. éramos responsables de los empleados nuestros. Claro. O sea, había el computador del hipódromo para el manejo de las apuestas que se venden allá y el nuestro manejaba todo lo que llegaba de afuera. Claro, sí. Como por ejemplo las apuestas parecidas a lo que era el 5 y 6. Sí, el 5 y 6 de los Pero de el los 5 y caballos. 6 era del otro los- hipódromo, del aquí otro tenía otro hipódromo. nombre. Sí, Claro. sí. La polla Y hípica. esa época fue Borrox. La Esa experiencia época de fue ustedes Borrox, fue correcto. con Borrox, Fue con que eran Borrox, mini sí. computadores. Sí, eran computadores de tipo, sí, eran una especie de mini computador,
Eran computadores muy fáciles de programar. Sí. Era la característica. Ahora, más ese importante. viene entonces obviamente el desarrollo que ya nos pusimos como en época más actual de los PCs, pero hay dos temas que yo no quisiera que dejáramos pasar, que es en qué momento, tres realmente, en qué momento aparece el Unix en el mundo tuyo del desarrollo, que creo que tuvo una época importante. Sí, creo. el Unix aparece cuando descubrimos un poco después del hipódromo. Tal vez cuando estábamos en el hipódromo nos empezamos a preocupar por el Unix y ya nos conseguimos unos computadores PCs que podían tener Unix. que podían tener Xenix. Xenix, que Xenix, era una Microsoft, estaba metido en ese Xenix. Xenix era originalmente un producto de Microsoft. Sí, claro. Microsoft compró la licencia. En paralelo, estaba trabajando con el DOS en los PCs, pero además estaba trabajando en algo que parecía Unix, que era el Xenix. Era el Xenix, sí. Yo trabajé en Xenix. Entonces nosotros en Xenix empezamos a desarrollar una serie de aplicaciones de tipo administrativo, la nómina, la contabilidad, los inventarios, todo tipo de cosas que lo vendíamos a pequeñas empresas, con el computador a veces y todo esto. Y entonces ahí nos aficionamos al Unix y al C, y ahí empezamos a programar en C. Exacto. Tuvimos siempre la duda de si mirábamos el Pascal o no, porque una de las cosas que tuvieron impacto cuando empezó el PC era que uno de los productos más importantes en la primera época para sacarle jugo al PC era algo que era el era el Pascal de la Universidad de California en Davis. Sí, que permitía, pero... Un lenguaje estructurado, sí. Sí, un lenguaje... permitía, pero ese era como un sistema operacional, o sea, no trabajaba en DOS con Pascal, sino que era que la máquina quedaba trabajando en Pascal. Claro. Pero por alguna razón decidimos que era mejor irnos al C que al Pascal, y nos saltamos el Pascal completamente. Claro. Entonces nos dedicamos al C, y de ahí en adelante siempre estuvimos trabajando en C. Después pasamos de Xenix al Unix de Santa Cruz, la Santa Cruz Operation, ya sacó Unix, en computadores tipo PC, y después ya cuando empezamos a trabajar en IBM, entonces ya empezamos a trabajar en Unix, pero con la versión de IBM AIX en los computadores RS-6000. Sí, RS-6000, claro, de IBM. Que entre otras cosas, los tipos que hicieron Unix trabajaban en MIT al tiempo que yo estaba allá. Y ellos crearon C. Ellos crearon C, pero en MIT trabajaban en un proyecto que se llamaba Multics. Multics era el proyecto, MIT tenía su sistema de tiempo compartido, que fue este en que nosotros trabajamos, en el que se hizo la transmisión de Colombia para trabajar allá en tiempo compartido, pero ellos estaban trabajando en lo que venía después, que era el sistema Multics. Y AT&T, que era la empresa donde ellos trabajaban, se alió con MIT y se alió con la General Electric. Entonces ellos crearon, la General Electric creó un computador, el cual ya tenía memoria virtual por hardware. Para poder manejar este sistema operacional. AT&T llegó el momento en que dijo, esto no va a dar resultados prácticos, y se retiró del proyecto. Antes de que se hubiera liberado la versión definitiva, digamos, la primera versión comercial, si quieres, de Multics. Se retiraron. Volvieron a trabajar a sus laboratorios, los Bell Labs. Ellos trabajaban en los Bell Labs de AT&T. Los Bell Laboratories, que son famosos en la historia. Allá nació el transistor y allá nació el Unix. Y los tipos echaban de menos el Multics, porque el Multics los tipos se habían preocupado por hacer un sistema donde era muy agradable trabajar. Era muy amigable al programador. No al usuario, al programador. Con toda esa amigabilidad del programador se tragaba la máquina, al usuario no le quedaba nada. Entonces allá decidieron hacer el Unix, y el Unix fue algo muy sencillo, de una máquina mucho más simple, y la idea era que Multics trató de hacer muchas cosas al tiempo y por eso fracasó, digamos, entre comillas. En cambio ellos dijeron, vamos a hacer una pero bien hecha. Entonces por eso le pusieron Unix. Por eso, claro, uno solo. Uno solo, pero una sola vez, pero bien hecho, como dicen los japoneses. Bien. El otro tema que te ha envuelto siempre, donde te identificamos en este medio, es la programación de computadores. Hemos hablado del lenguaje Perl, hemos hablado de Scala, hemos hablado de Python. He pasado por todos, he cometido pecados como haber predicado PL1. Hasta PL1, PL1. No solo eso, sino que convencí a Fabricato de que entrara en PL1. De que entrara en PL1. Bueno,
Hoy en día me arrepiento. Algún pecado hay que cometer en la vida, diría yo, por ser humanos. Sí. Porque PL1 también pretendía ser un lenguaje universal. Era un lenguaje universal, pero con un costo terrible, con un costo muy grande. Máquina. En máquina, sí. Sí. Y que uno terminaba y siempre se daba cuenta que hubiera podido hacerlo mejor. Claro, y además tenía cosas, o sea, no podía competir. Si era técnico, sí, Fortran era más eficiente. Sí. Si era comercial, COBOL era más eficiente. Claro, sí. Y si era la eficiencia de la clave, había que irse a Assembler. Claro. Sí. Y ahí el mensaje, digamos, a los jóvenes que nos van a ver en esta charla de pronto que estudian programación, Sí. o los que les rehuyen a la programación, Sí. es que la programación es una pasión, es un proyecto de vida. Es una y cuestión que tú fascinante. estás todavía Es una cuestión desarrollando fascinante, software. todavía estoy aprendiendo. No, claro, aprendiendo. Esa Sí, es la todavía palabra. estoy aprendiendo. De acuerdo. De hecho, ya hoy en día estoy jugando con cosas en lenguajes que en un momento dado pensé que no tenían futuro, y me he Claro. convencido de que realmente son sumamente poderosos. ¿sí? Claro. Y que vamos a darle énfasis a lo que hablábamos esta mañana, fuera de cámaras, de la charla sobre Scala que Sí. nos diste hace unos años. Claro. Y un profesor nuestro de Uniminuto Me- habló de me- Python, de Me Python. dejó la inquietud de que el Python de pronto tenía las mismas cosas que Scala. Y ahora estás entusiasmado Y ahora con dije, Python. no, el Python está mejor que el Scala porque yo no estoy haciendo proyectos gigantescos, yo estoy haciendo Sí. algo a nivel Claro. Me personal. encargaré de Sí. buscar al profesor para contarle Contarle que que influyó el en una impacto que parte tuvo. con Jorge Eduardo Estrada Sí. para un cambio de ver un lenguaje nuevo que está allí. Sí. Bueno, ya digamos para ir terminando esta conversación, no puedo dejar pasar a Alan Turing. Cuando hicimos las conferencias de los pioneros de la computación hace como 6 años, tú escogiste a Alan Turing. Sí. Y dictaste la conferencia en Asís, después nos llevaron a los Andes, Andes sí. y todo eso, y ahora está En cine. en cine, Sí. además con mucho éxito. Háblanos un poquito de ese seguimiento de Turing personal. Bueno, eso también se debe a MIT. A MIT. Sí, en MIT cuando estábamos había dos personajes ingleses que eran claves. El uno era Babbage, Babbage, claro. La máquina de porque Babbage. se supone que Babbage, si no construyó el primer computador digital, por lo menos lo diseñó, Sí, que fue su Analytic Engine. Sí, Analytic. Él tuvo dos máquinas que diseñó. Una se construyó, pero no se usó realmente, que era el Difference Engine, que era una versión muy primitiva, digamos, pero ahí se le dio la idea de hacer una máquina más general que procesara información. Entonces, esa máquina, el Analytic Engine, tiene todos los elementos de un computador digital, solo que su realización mecánica era prácticamente imposible con la tecnología de la época, y aún hoy en día es prácticamente imposible porque todo a base de engranajes. Una calculadora es muy simple y una calculadora mecánica es bien complicada, y lo que tiene que hacer es solo una operación muy simple. Si le metemos toda la lógica que tiene un computador a ese tipo de tecnología, nos sale un monstruo no en es el cual posible fabricar, pues, sí, reproducirlo. Sí, además. la idea era que esto tenía un motor de vapor que la movía y cosas por el estilo, claro. bueno, no manivelas, Claro. todo eso. Bueno, esa era, digamos, la idea del concepto. Y el otro era Alan Turing. Alan Turing. Pero el Alan Turing de ellos era un Alan Turing que no es el Alan Turing real, porque no se conocía la verdadera historia de Alan Turing. El Alan Turing de ellos fue una persona que, un matemático de la Universidad de Cambridge, que a mediados de los años 30, crea la idea de una máquina universal para manejar información como un elemento teórico para probar unos teoremas en matemáticas. Digamos que creó la teoría de la computación. La teoría es de el la creador de la teoría de la computación, y creó la idea de que un computador puede ser una máquina universal. Cualquier computador, en principio, puede simular cualquier otro computador. Entonces, uno lo que necesita es un programa que lo modifique. Ese programa es algo que es volátil, se puede poner y se puede quitar, y para que se comporte de una manera determinada. Esa idea es una de las ideas claves de Turing, pero tuvo muchísimas más. La prueba de Turing en inteligencia artificial es una prueba importantísima. La prueba de Turing en inteligencia artificial es cómo descubrir si un computador puede pensar o no. Cuando todo el mundo que hacía computadores estaba pensando era en calcular cosas, en esa época calcular
tablas de artillería. Sí, ingeniería. Pues estábamos en guerra, Claro. era para calcular Claro, la trayectoria la de los balística, proyectiles, el la balística, proyectil, la guerra. exactamente. Todo eso. Sí. Sí. Entonces él empezó a pensar en una serie de cosas increíbles. La prueba de Turing es la siguiente. ¿Cómo descubrimos que un computador puede pensar? Muy sencillo. Ponemos un computador aislado y ponemos una persona en otra parte y alguien a hacerles preguntas a los dos. Sí. Pero como el computador no puede hablar, todo ese tipo de cosas se hacen a través de un terminal. Sí. Entonces, le pregunta a una persona, le pregunta a la otra y recibe respuesta a través del terminal. Toda la cuestión está orientada a tecleo. Sí. Si la persona no logra distinguir al computador, es porque el computador puede pensar. Ah, bueno, esa es la teoría, claro, claro. Esa es la prueba de Turing. Claro, la Pero prueba de el Turing. hecho de que estuviera pensando en esas cosas en esa época Sí. era absolutamente increíble. Claro. Ahora, después, mucho después, es cuando se vino a descubrir, después, finales de los 70, se vino a saber todo lo que Turing había hecho durante la Segunda Guerra Mundial, que era es el secreto. tema de la película. Que era secreto, no Que podía era salir secreto. al aire las... Y lo increíble es cómo tomaron los ingleses la Segunda Guerra Mundial. Sí. Los americanos divulgaron un montón de información en forma, digamos, casi que irresponsable sobre muchísimos temas. En Inglaterra, todos los que trabajaron en el proyecto de intercepción de las comunicaciones alemanas firmaron lo que se llamaba la OSA, la Official Secrets Act, que les prohibía de por vida hablar de lo que habían hecho. Hubo parejas que se casaron, que habían trabajado en ese proyecto donde llegaron a tener 10.000 personas, o sea, ni se conocieron en el proyecto porque trabajaron. Sí. Después se casaron y después se supo que habían muerto sin saber que habían trabajado en el mismo proyecto. Increíble. Eso solo pasa a en nivel de Inglaterra. pareja. El Ahí secreto se descubrió lo que había hecho Turing Claro. con Enigma, Claro. con la Enigma. intercepción de los La máquina mensajes de alemanes, Turing, la sí. descifrada de esto, y el trabajo de Turing tuvo influencia en lo que vino después de Enigma, que fue el Colossus. Colossus fue un producto mucho más avanzado que lo que hizo Turing, pero las ideas de Turing, pero Colossus fue dirigido por la persona que le dirigió la tesis a Turing. Ah, ¿qué tal? Claro. Entonces, que conocía ya las ideas de la programación, las ideas de la máquina universal y Sí. todo esto. Sí. Colossus se usó después para las comunicaciones más avanzadas de los alemanes que ya usaban teletipos. Enigma era tecleando. Era tecleando y después ya era Sí, con y era descifrando a lápiz, se lápiz. prendían las luces, lo otro ya era con teletipos. Claro. Lo que se tecleaba quedaba automáticamente, lo de Colossus quedaba automáticamente mandado por el teletipo y al otro lado automáticamente traducido. Era mucho más aquí. Y esas eran las comunicaciones de alto nivel. Ahí también tuvo influencia. Claro. Un valor de... Solo después, además a uno le decían, Turing murió envenenado por un accidente. Sí, Nunca eso se es supo ni que era homosexual, Claro. ni que se había suicidado. Suicidado. Eso Nunca. fue una historia dramática. Eso demuestra cómo Le era estaban inyectando hormonas y sí. cosas de ese No, estilo. eso No, nunca fue- se supo en esa época. Claro, ya salió al aire. Ya digamos, salió al aire, ya pero salió al aire. imagínate, en esa época se respetaba mucho. Sí. Hoy en día ha habido muchísimas cosas a favor de Turing en que se relieva es la parte, La digamos, parte moral. sí, la parte si que, se no, quiere, tiene, sí, que es la no tiene nada que ver con su inteligencia aplicación. Sí. y con lo que hizo al mundo. Sí, porque lo que no salvó se vidas. habla, parece que también Einstein fue una persona sumamente Sí. un pésimo marido, digamos, Sí, de su bueno, prima eso- y todo eso, y nadie se pone a preocuparse de que Einstein fue un pésimo marido, ¿no? Sí, eso mismo dicen de Gandhi, ¿no? Sí. Bueno, Jorge Eduardo, esta historia es muy interesante ver porque ya hoy en día todo el mundo oprime una tecla en su celular y obtiene unas cosas maravillosas y ver cómo esa tecnología tiene esa historia. Sí. Una historia que se vuelve commodity, un Sí. elemento, pero que por detrás hay una historia de gente, de personas y que obviamente en Colombia tú has sido uno de esos pioneros y que sigue siendo sustancial todo lo que dices, lo que estudias, y ese es el gran valor de esta conversación que va a salir en nuestro proyecto de la historia de la computación. Pues te cuento que desde el principio te he dicho que eres una persona muy valiente,
porque sacar esto adelante es muy complicado. Sí. Te deseo la mejor de las suertes, Bueno. porque uno hace las mejores intenciones, Sí. y si le ponen a escribir, o Sí, pones a cualquiera a sí, escribir, eso se demora y se demora. no, Pero sí. así, en esta forma que lo estás haciendo y todo, Sí. creo que puedes lograr resultados mucho más rápido y en forma también muy aprovechable por, Y sobre por los todo, demás. Jorge Eduardo, resaltar el factor humano Sí. de esta computación en Colombia, que no puede quedar pues que no se sepa qué ha sucedido, de tal manera que el esfuerzo vale la pena. Si acaso nos van a salir un poquito más de canas, que yo creo que ya no salen más, ¿no? ¿Estamos empatados? Pero estamos o empatados. tú me estás ganando. Sí, yo creo que te gano un poquito en esas canas. Pero, Además en pelo, porque a mí Sí, así sí. no me queda casi nada. bueno, Jorge Eduardo, muchas gracias y con No, eso pues a terminamos ti por la esta charla. invitación. Bueno, te agradecemos deseo los mucho. mayores éxitos. Bueno, pero muchas gracias, gracias. Jorge Eduardo.